Bien, el D arrancábamos con un coseno phi de 0,86 y a ver qué nos quedaba. ¿Cuánto te quedó, Me Nicolás? quedó que la potencia reactiva era de 294,52 volt reactivos. S 580 Sí, y después la intensidad 2,63 amperes. excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Y vamos con el último. Ahora sí, el último creo que el último tenía el factor de potencia unidad. ¿Sí? Ujú. En donde, bueno, la potencia activa es coincidente con la aparente, ¿sí? Y en este caso nos queda entonces el coseno phi unidad. Ujú. Bien, este sería el caso ideal, una carga con comportamiento netamente resistivo, ¿sí? Si visualizamos cómo se van comportando los triángulos de potencia, ¿sí? Si ustedes visualizan aquí, ¿sí? Pueden observar que, bueno, en este caso, claramente la potencia aparente es coincidente con la potencia activa, ¿sí? Ahora, a medida, denme un segundito, a medida que el coseno phi comienza a disminuir, ¿sí? Es decir, la carga ya deja de ser netamente resistiva, este triángulo de potencia, ¿sí? Fíjense, a medida que comienza a disminuir, ¿sí? A medida que comienza a disminuir, empieza claramente a aumentar, ¿sí? Lo que sería el cateto opuesto, que está representando la potencia reactiva. ¿Bien? Recuerden que estuvimos conversando el otro día que el valor límite, ¿sí? Era o sea, el valor límite por legislación, ¿sí? Era un coseno phi de 0,86, en donde el triángulo de potencia tiene una característica de este estilo, ¿sí? A medida que comenzamos, seguimos disminuyendo, ¿sí? Este factor de potencia. Fíjense en cómo comienza a aumentar la potencia reactiva, ¿sí? Y en consecuencia, ¿sí? Y en consecuencia, estuvimos viendo el otro día, también los otros días, ¿sí? Que comienza a aumentar lo que sería el valor eficaz, ¿sí? De la corriente de línea, ¿sí? El valor eficaz de la corriente, ¿bien? Esta sería la corriente que circularía, ¿sí? Sobre el elemento que nos estaría entregando la potencia aparente a todo nuestro sistema de carga. ¿Bien? Entonces fíjense, seguimos disminuyendo este coseno phi, cómo sigue aumentando la corriente, sigue aumentando la potencia reactiva, en consecuencia sigue aumentando la potencia aparente que nos tiene que estar suministrando nuestro elemento activo. Bien, ¿ven? En casos extremos, ¿sí? Por ejemplo, con un factor de potencia 0,4, fíjense en cómo la corriente ya comienza a aumentar considerablemente. La potencia reactiva en esta situación, fíjense en que es más del doble de la potencia activa, ¿sí? Más del doble que la potencia activa. Entonces, claramente esto sería muy contradictorio, ¿no? A todo lo que estuvimos hablando
de la eficiencia los otros días. Fíjense acá entonces el triángulo de potencia, cómo comienza a aumentar drásticamente lo que sería el cateto opuesto, ¿sí? En definitiva dijimos que era la potencia reactiva. Y en casos mucho más extremos, ¿sí? Esto se vuelve realmente muy problemático. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, sí. Fíjense acá, con un coseno, phi de 0,1, ¿sí? La potencia reactiva es 10 veces más que la potencia activa, ¿sí? ¿Esto qué significaría? Bien, de los 5237 volt-ampere que te estaría entregando esta fuente suministradora, ¿sí? Únicamente lo que se estaría utilizando, ¿no? Para realizar un trabajo útil, ¿sí? Serían 500 watts, ¿sí? Fíjense en la corriente. O sea, claramente esto es extremadamente muy drástico a todo lo que vinimos viendo, ¿sí? Imagínense que el valor límite es de 0,86, ¿sí? Como dijimos el otro día, imagínense en un coseno phi de 0,1, ¿no? Claramente es algo, pero totalmente inadecuado. Bien, entonces el valor límite, como para que ustedes recuerden, tengan una noción y cuando escuchen hablar de factor de potencia, triángulo de potencia, quizás cuando tengan que hacer algo por su propia cuenta, ¿sí? Bueno, ya tienen una noción de qué es todo esto, ¿sí? Cómo es que se comporta en sí una carga, ¿sí? Cuando estamos hablando en el campo de la corriente alterna, ¿sí? ¿Cómo es el comportamiento de una carga que trabaja con corriente alterna, ¿sí? Que claramente es lo más habitual, ¿sí? En lo que es el mundo. Así que, bueno. ¿Está claro todo esto? ¿Quedó claro cómo Sí. es el triángulo de potencia? Sí, es todo lo que estuvimos viendo las semanas anteriores. Ujú. Bien, y luego lo que había que hacer para los casos B, C y D, ¿sí? Había que indicar la reactancia capacitiva y el valor de la capacitancia necesaria, tal que el coseno phi final sea igual a 0,96, ¿sí? Entonces, esto era compensación, ¿sí? Acá teníamos que realizar una compensación en donde lo que hacíamos, en este caso, fíjense que tenemos que indicar reactancia capacitiva, teníamos que entonces encontrar una capacitancia necesaria, lo cual lo que nos iba a estar brindando era una potencia reactiva, capacitiva, es decir, en oposición a lo que nosotros teníamos, y a partir de ahí, conociendo la frecuencia, ¿sí? Podíamos determinar cómo sería el valor, ¿sí? de esa capacitancia necesaria. Bueno, a ver, para el caso B, ¿sí? Comencemos con el caso B, en donde habíamos dicho que arrancábamos con una potencia aparente de 2039 volt-ampere, 2039 volt-ampere, ¿sí? Con un coseno phi de 0,25. Arrancamos entonces con este triángulo de potencia inicial, ¿sí? Y queremos ir a un coseno phi de 0,96. Queremos ir a un coseno phi de 0,96, ¿sí? Queremos llegar
a este estado, ¿sí? A este triángulo de potencia. Bueno, la potencia reactiva, capacitiva, necesaria, ¿sí? La necesaria, ¿cuánto te dio, Nicolás? No, el 2 no lo hice. No, no entendí bien cómo hacerlo. Bien, entonces, vamos de vuelta. Nosotros arrancábamos. ¿Algún otro, chicos? Diego, me dijiste que habías hecho esto. No, yo le dije que hice el primero y el tercero y que el segundo tuve complicaciones. Y bueno, y que en los últimos del primero me faltó cómo ir sacando todas las incógnitas que había. Pero el segundo tampoco, no supe cómo hacerlo. Bueno, miren, nosotros arrancamos con este triángulo inicial, ¿sí? Arrancamos con este triángulo inicial. Y queremos llegar a un coseno phi de 0,96. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer? ¿Sí? Físicamente tenemos que, déjenme, voy a insertar acá una flechita, así lo vamos viendo. ¿Sí? Eléctricamente yo tengo que ingresar ahora una potencia reactiva capacitiva, ¿sí? Una potencia reactiva capacitiva, ¿lo ven ahí? Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Tal que logre llegar a la potencia reactiva compensada, ¿sí? Que vendría a ser de 149 volt-ampere reactivos en este caso, ¿sí? ¿Lo ven? O sea, yo tengo que agregar esto, ¿sí? Para llegar a la potencia reactiva compensada. ¿Bien? ¿Bien? Sí, ¿Vamos sí. bien hasta ahí? Sí, profe. Hasta ahí se entiende. Sí, profe. Bueno, entonces, ustedes hagan la cuenta, ¿sí? Tenemos que llegar a 149 volt-ampere reactivos y arrancamos de 1977. ¿Sí? ¿Cuánto deberíamos estar agregando entonces? Dejé de compartir, perdón. Puede ser que el ángulo sea 16,3 grados. ¿Al que queremos llegar? Sí, Sí, ok. sí. Que queremos llegar es... sí, 16. Sí, 16 grados. Bien. A lo que yo me refiero es lo siguiente. Nosotros queremos llegar acá. ¿Sí? Queremos llegar acá. Entonces tenemos que compensar con esta potencia reactiva capacitiva. Bien. Entonces, si yo arranco de 1977, ¿sí? Si arranco de 1977 volt-ampere reactivos, ¿sí? Y quiero llegar al valor que tenía anteriormente, que cuánto era, les había dicho. 140 y algo, creo. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuánto valdrá esta potencia reactiva capacitiva, entonces? 1977 menos Menos, lo que queremos llegar. exactamente, acá está el valor. ¿Ven?
O sea, es lo que yo arranco menos a donde quiero llegar. En definitiva, aquí debería estar agregando una potencia reactiva capacitiva de 1828 volt-ampere reactivos. ¿Sí? Acá le quité el signo menos porque, bueno, ya sabemos que va en sentido opuesto, ¿sí? a la potencia reactiva inductiva. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bien. Entonces, esa potencia reactiva capacitiva, ¿sí? En definitiva, ¿con qué reactancia yo la estaría logrando? ¿Con qué valor de reactancia capacitiva? Bueno, para hacer esa cuenta, ese cálculo, ¿sí? Recuerden que la potencia de una reactancia, ¿sí? Era igual a la tensión al cuadrado, ¿sí? Era igual a la tensión al cuadrado dividido la reactancia, ¿sí? Entonces, de esa relación les queda que la reactancia XC, ¿sí? Es igual a la tensión al cuadrado dividido la potencia reactiva en este caso. ¿Me siguieron hasta ahí? Es decir, que la reactancia sería igual a 220 al cuadrado sobre 1831. 220 al cuadrado sobre 1831. Miren, vamos a escribirlo porque nosotros tenemos lo siguiente. Hablar en el aire se complica así. Nosotros tenemos que la potencia, ¿sí? La potencia reactiva en este caso, ¿sí? Nos queda igual a u cuadrado sobre xc. No estamos viendo, profe. Disculpen. Ahí, ahora sí. Ahí sí. ¿Sí? Entonces, esta potencia reactiva capacitiva es igual a u cuadrado, ¿sí? La tensión al cuadrado, dividida la reactancia capacitiva, ¿sí? Entonces, de esta relación nos queda que la reactancia capacitiva, u cuadrado sobre qc, ¿sí? Lo que habíamos dicho, en este caso nos quedaba 220 al cuadrado dividido lo que yo quería agregar, que eran 1828, si mal no recuerdo. A ver, 1828. Sí, exactamente. Entonces, al hacer esta cuenta, ¿sí? Al hacer esta cuenta, nos queda que la reactancia capacitiva necesaria aproximadamente es de 26,48 ohms. ¿Sí? Vuelvo a compartir de vuelta el Excel. ¿Quedó claro? Sí, ahí se ¿Sí? entendió. O sea, esto sale de las relaciones que estuvimos encontrando la semana pasada. ¿Sí? Nos queda que entonces la reactancia necesaria, u cuadrado sobre qc. Bien, eso nos da un valor de 26,48 ohms. ¿Sí? Y con este valor, con esta reactancia, conociendo la frecuencia, podíamos determinar fácilmente
la capacitancia necesaria, ¿sí? Es decir, cuántos faradios, ¿sí? Yo necesito para realizar esa compensación. ¿Bien? Entonces, nosotros sabíamos que la reactancia capacitiva es igual a 1 dividido omega C, ¿sí? Entonces, de esa relación encuentran el valor de la capacitancia. En definitiva, la capacitancia les va a quedar 1 dividido omega XC. ¿Bien? En este caso, esto les da un valor de 1,2 por 10 a la menos 4, 1,2 por 10 a la menos 4 faradios. ¿Sí? ¿Quedó claro? Esto serían 120 micros. ¿Bien? Sí. ¿Está claro? Entonces, realizando eso, logramos justamente el propósito que nosotros queríamos. ¿Bien? A medida que yo arranco con coseno phi iniciales más pequeños, ¿sí? Claramente la potencia necesaria que yo voy a tener que estar suministrando a mi sistema, es decir, la potencia capacitiva necesaria, ¿sí? Y va a tener que ser mayor, ¿bien? Para lograr la compensación. El caso C, nosotros arrancábamos con una potencia reactiva de 434, ¿sí? Inicialmente arrancamos con este triángulo, entonces, ¿sí? Entonces yo voy a tener que estar agregando ahora una potencia reactiva capacitiva, que en este caso va a ser igual a 285, ¿sí? 285 VA reactivos, ¿sí? Y eso lo voy a estar logrando instalando una capacitancia de 18,7 microfaradios. ¿Bien? Y el caso D, que yo arranco con un factor de potencia inicial de 0,86, ¿sí? En este caso voy a tener que estar agregando una potencia reactiva capacitiva igual a 145 VA, y eso lo logro con una capacitancia de 9,57 microfaradios. ¿Bien? Sí, ¿Está claro, chicos? sí, lo dejó claro. ¿Seguro? Bueno. Bien. Y en el punto 3, bueno, había que unir con flechas, ¿sí? Básicamente lo que hay que hacer acá es analizar la fase, ¿sí? que corresponde a cada carga. Entonces, bueno, a ver, aquellas cargas que tengan una fase, es decir, un coseno de phi menor, ¿sí? Van a tener, en definitiva, mayor potencia reactiva, entonces va a ir aumentando lo que sería el cateto opuesto. ¿Bien? Eso sería en el punto 3.
¿sí? Pero me interesa que esto quede claro. ¿Esto quedó claro, todo Sí, esto de sí, sí, acá? eso quedó claro. Bien. Para terminar, les voy a mostrar otro Excel ahora, ¿sí? Que también es muy conceptual, ¿sí? Como para que a ustedes les quede claro, les termine de quedar un poco más claro cómo es que se comporta la corriente a medida que se modifica el factor de potencia. ¿Están visualizando ahí el Excel ahora? Sí, unos gráficos como medio circulares. Sí, el panel de instrumentación. Bien, a ver, ¿qué es todo esto que tenemos acá? Aquí abajo, ¿sí? Arrancamos con un factor de potencia, ¿sí? Igual a la unidad, un factor de potencia igual a la unidad, ¿sí? Y fíjense que en ese caso, ¿sí? Yo voy a estar obteniendo una corriente que va a ser mínima, ¿sí? Es decir, si yo mantengo constante, si yo voy manteniendo constante lo que es la potencia activa, ¿sí? Si mantengo constante la potencia activa, ¿sí? Yo sé que para un factor de potencia igual a la unidad, ¿sí? Voy a estar obteniendo la corriente mínima, ¿sí? A medida que aumento la fase, ¿sí? Desde el punto de vista del coseno phi estoy disminuyendo, esta corriente comienza a aumentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque comenzaría a aumentar la potencia reactiva, ¿sí? Comenzaría a aumentar la potencia reactiva, ¿bien? Y si ustedes recuerdan, la potencia activa era igual a U por I por el coseno de phi, ¿sí? Entonces, despejando la corriente de ahí, ¿sí? De esa ecuación, despejando la corriente, nosotros llegábamos a interpretar lo siguiente. A medida que disminuye el coseno phi, la corriente aumenta, ¿sí? Entonces, acá yo lo que estoy haciendo es disminuir el coseno phi y fíjense en cómo la corriente aumenta. Bien. ¿Queda claro? ¿Sí? Aquí abajo, lo que se puede visualizar es que a medida que disminuye el coseno phi, la potencia aparente aumenta, ¿sí? Y en consecuencia también, entonces, claramente lo que está aumentando es la potencia reactiva, ¿sí? A medida que yo comienzo a compensar, ¿sí? A compensar, fíjense que la potencia aparente disminuye, ¿sí? Producto de que yo estoy, en definitiva, disminuyendo la potencia reactiva total. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí. Bueno, con esto entonces doy por finalizado lo que sería este espacio de compensación de análisis de los modelos circuitales, ¿sí? Cualquier consulta, como ya se los estuve aclarando en más de una oportunidad a través del Classroom, si queda alguna otra consulta, alguna duda o algo que ustedes quieran profundizar un poco más,
no hay ningún inconveniente, me escriben, ¿sí? Y bueno, en el transcurso del año vamos organizando, si quieren, para llevar adelante algún otro espacio de compensación, ¿sí? Pero bueno, oficialmente esta sería ya la última clase. Y bueno, ahora a continuación les voy a estar compartiendo material de sistemas productivos, ¿sí? Ok. Muchas Bueno. gracias, profe. Bueno, profe. Bueno, Buenísimo, profe. profe. Bueno, Nos vemos. nos vemos. Nos vemos. Pueden ir Chao, nos vemos, profe. saliendo. Hasta luego. Chao, profe. No, profe.